Sexta parte. El legado de Job. En menos de 20 minutos, la estación de metro quedó acordonada por coches patrulla y ambulancias. Stepney Green se mantendría cerrada durante unas horas. Las luces azules iluminaban las fachadas de las casas colindantes, y en el cruce de Mile End Road con Globe Road se había formado ya un embotellamiento considerable. Mark se apoyó en el maletero de un coche de la policía. Un enfermero le había pasado una manta térmica por los hombros, pero él seguía temblando de pies a cabeza por la conmoción. Mientras un agente tomaba nota de lo sucedido durante el accidente, Mark se dedicó a observar a los que salían del metro, acompañados por agentes de policía y trabajadores uniformados de la empresa Transport for London. Vio muchos rostros que reflejaban desconcierto y estupefacción, angustia e incluso horror, pero también vio a muchos de los pasajeros gesticulando y parloteando como si acabaran de salir de ver una película en el cine. Cada año se suicida en el metro de Londres un promedio de 80 personas, y la cifra parece ir en aumento, de modo que no es de sorprender que para muchos aquello se hubiera convertido en una especie de macabra cotidianidad. Buenas noches, señor Benrend. Era el inspector Blake. Con todo aquel movimiento y la cantidad de policías y de mirones que había por ahí, no lo había visto llegar. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó con una mezcla de escepticismo y preocupación en la voz. Estoy bien. Mark se frotó el brazo, que le dolía como si tuviera agujetas, los efectos del electrochoque. Le ha dicho a mi compañero que el suicida es el hombre que andábamos buscando. ¿Está seguro? Segurísimo. ¿Y no le ha dicho su nombre? No, me dijo que lo llamara Job. Job, dijo Blake suspirando. Eso no nos ayuda mucho. Tardaremos varios días en identificarlo. Pero dígame, ¿por qué fue a hablar con usted? Quería dejarme claro que había secuestrado a Stephen Bridgewater. Mark le entregó el anillo de boda de Stephen. En la cara interior podía leerse el nombre de Sarah y a su lado la fecha del enlace. ¿Y no le ha dado ninguna pista sobre su paradero? No quiso decírmelo. Blake asintió en silencio. Metió el anillo en una bolsita de plástico transparente y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. ¿Y la mujer? ¿Mencionó también a la señorita Parrish? Sí, habló de ella con verdadero odio. Para él, Catherine Parrish era una puta que había destrozado a la familia Bridgewater. Blake asintió una vez más y sacó un paquete de tabaco mentolado del bolsillo de su chaqueta. Señor Benrend, usted es psiquiatra. ¿Qué opina de todo esto? ¿Cree que los ha matado? No, creo que siguen vivos. Al menos eso fue lo que me dijo. Blake lo miró con sorpresa. ¿Y le cree? Sí, no tenía ningún motivo para mentirme. Ese hombre estaba muy enfermo y sabía que iba a morir. Por eso se metió en la vida de los Bridgewater. Quería corregir en ellos lo que por lo visto le salió mal a él. Creo que estaba perturbado, no que fuera un asesino. Corregir, repitió Blake con voz ronca, mientras intentaba en vano que su mechero se dignara funcionar, pero en lugar de darle fuego, el pequeño objeto no hizo más que emitir un absurdo e inerte chasquido. Quizás si lo hiciera con más calma, pensó Mark, y aquella idea lo llevó a otra, por asociación. Hasta ahora no había vuelto a pensar en ello, pero poco a poco iba saliendo del estado de shock y recordando todo lo que le había dicho el desconocido. Ahora que lo pienso, hay algo más. Despacito y buena letra. ¿Cómo dice? Dijo Blake mirándolo con sorpresa. Me lo dijo Job, despacito y buena letra. Mencionó ese refrán cuando le pregunté por el paradero de Stephen Bridgewater, y luego añadió que en ocasiones ir despacito podría durar más de un siglo. ¿Un siglo? ¿Dijo un siglo? Mark asintió.
Sí, insistió en que no lo olvidara. ¡Mierda! El inspector tenía los ojos abiertos como platos. ¿Está usted seguro? Dijo, buena letra y ¿un siglo? Sí, por Dios, eso dijo. ¿Cree que puede significar algo? Blake tiró su cigarrillo al suelo. La vieja imprenta de los Docklands. La imprenta del milenio. Puede que estén allí. Sin mirar siquiera a Mark, se dio la vuelta y empezó a llamar a algunos de sus colegas indicándoles que tenían que acompañarlo hasta los Docklands. ¡Blake, espere! Mark se levantó. Las piernas aún le temblaban. ¡Déjeme ir también! No, le dijo Blake. Usted se queda aquí. Pero, ni peros ni mierda. Esto es cosa de la policía. Y dicho aquello, se dio la vuelta y se metió en un coche patrulla. En cuestión de segundos, todos habían desaparecido de la escena, acompañados por el sonido de las sirenas. Mark se abrió paso entre la gente y caminó por la calle tan rápido como se lo permitió su magullado cuerpo. El aire frío del invierno le atravesó la garganta como un cuchillo, pero al mismo tiempo lo ayudó a salir de su aturdimiento. Al llegar a casa de Gwen, se apoyó en el timbre y no lo soltó hasta que le abrieron. «¡Por Dios, Mark!», dijo Gwen mirándolo sin dar crédito. «¿Qué te ha pasado?». «Tengo que ver a Sarah», le dijo él casi sin aliento. Gwen se hizo a un lado para dejarlo pasar. «Está en la cocina, entra». «No, mejor dile que salga, rápido». «De acuerdo, voy». «Y, Gwen», le dijo mientras ella avanzaba por el pasillo. «¿Sí? ¿Podrías prestarnos tu coche otra vez?». La luna regalaba una luz tenue a la noche de los Docklands. Un viento helado se colaba entre los del Royal Victoria y reflejaba las luces del East End londinense sobre la superficie del agua de las dársenas. En otro tiempo, aquel fue el puerto más importante del mundo. Las dársenas se crearon en los primeros años del siglo XIX para proteger el puerto de las inclemencias naturales y de los ladrones, y para aumentar su espacio. Fue un importante éxito comercial y una considerable fuente de ingresos hasta que, entre 1960 y 1970, la industria marítima adoptó el sistema de transporte por contenedores. Las dársenas de Londres no podían acomodar a los buques necesarios para ello, pues eran mucho más grandes, por lo que la industria marítima se trasladó a puertos de aguas profundas como Tilbury y Felixstowe. Entre 1960 y 1980 se cerraron todas las dársenas de Londres, dejando unos 21 kilómetros cuadrados de terreno abandonado en el este de Londres. El paro era alto y abundaba la pobreza y otros problemas sociales. Los esfuerzos para la recalificación de las dársenas comenzaron casi en cuanto éstas cerraron, aunque se tardó una década en que los proyectos pasaran del tablero de dibujo, y otra para que la recalificación tuviera pleno efecto. El programa de desarrollo hizo que una gran parte de los Docklands se convirtiera en una mezcla de espacio residencial, oficinas e industria ligera, y ahí fue donde se ubicó también una imprenta que, como era de esperar, nunca llegó a ser rentable. El inspector Richard Blake coordinó por radio a los agentes de su comisaría y a todos los efectivos disponibles aquella tarde. Además, solicitó ayuda de la comisaría de los Docklands para que acordonaran la zona y la mantuvieran libre de posibles mirones. En aquel preciso momento, Blake estaba junto al coche de policía y recorría con la mirada el edificio abandonado y fantasmagóricamente iluminado de azul. No había sido nada fácil coordinar a tantos agentes en tan poco tiempo, y menos aún a aquellas horas, pero al final lo había logrado. Cuando los tuvo a todos reunidos, se dirigió a los agentes que llevaban perros y les dijo: «Ustedes entren de primero al edificio. No debemos perder ni un minuto, pero eso no significa que no tengan que ser precavidos. El edificio se encuentra en muy mal estado,
y no queremos sufrir más accidentes. Los agentes de los Docklands han rodeado el edificio y se asegurarán de que nadie escape por ninguna de las puertas traseras. Yo iré con mi gente por el lateral. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miró a todos aquellos hombres y asintió. «Está bien, en marcha». Pocos minutos después, cuando Blake aún estaba avanzando por la calle lateral, oyó una voz en su radio. «Señor, le habla Perkins, del equipo de protección de pruebas. Hemos encontrado un coche abandonado en uno de los edificios contiguos. Estaba en una especie de porche». «Bien, voy para allá», dijo Blake, y con un gesto indicó a sus agentes que siguieran avanzando sin él. Luego corrió hacia el lugar que le indicó su colega, un hombre exageradamente alto que lo esperaba con el rostro tenso y la expresión seria. «Es el Mercedes que andábamos buscando», dijo Perkins, señalando el coche. «La cosa no pinta bien, el asiento de atrás está lleno de sangre». «De acuerdo, estupendo», dijo Blake con evidente ironía, mientras se frotaba las sienes y cerraba brevemente los ojos. ¿Alguna cosa más? En el maletero hemos encontrado una maleta con varios trajes y una caja vacía. ¿Una caja vacía? Según decía en la etiqueta, se trataba de un paquete enviado por una tienda farmacéutica online y contenía 2 grandes cajas de cloruro de sodio. Blake miró al policía, consternado. ¿Cloruro de sodio? Solución salina isotónica, como las que se usan para los sueros. Sí, ya sé para qué se usa, dijo Blake parpadeando, impaciente, y frunció el ceño. Pero, ¿para qué necesitaba ese tipo algo así? Ni idea, señor. Quizá tuviera las cajas de antes y la hubiera usado en otro momento. Por ahora no sabemos nada más. Seguiremos investigando, dijo Perkins, y acto seguido se dio la vuelta para reunirse con los colegas que estaban analizando el Mercedes. Blake se quedó unos segundos mirándolo, pensativo, y luego volvió a reunirse con su equipo. Apenas había dado 10 pasos cuando un agente se le acercó corriendo. «¿Inspector? ¿Señor?», iba diciendo el policía desde lejos. «Acaba de llegar una pareja que quiere hablar con usted a toda costa. Una tal señora Bridgewater y un tal señor Benrent», le interrumpió Blake, suspirando. «Lo que me faltaba». Blake se les acercó con expresión iracunda. «Les dije que se quedaran en casa, caray. Aquí no se les ha perdido nada». «¿Cómo que no? Mi marido está ahí adentro», le respondió Sarah, fuera de sí. «Tengo todo el derecho del mundo de estar aquí». Blake sacudió la cabeza. «Estamos haciendo cuanto podemos, señora Bridgewater, así que haga el favor de no intervenir en nuestro trabajo. Vuelva a casa. Le juro que le avisaremos en cuanto...» «No», le interrumpió ella. «Mark y yo nos quedaremos aquí. Sin nuestra ayuda ni siquiera habría tenido constancia de la existencia de ese loco, así que... ¿Qué le hace pensar que voy a quedarme en casa cruzando los dedos? Quiero saber dónde está mi marido y qué ha sido de él». «Está bien», bramó el inspector indignado, «pero hagan el favor de quedarse aquí, y cuando digo aquí, me refiero precisamente a aquí. No se muevan ni 1 milímetro, ¿entendido?». Justo en ese momento volvió a oírse una voz en la radio. «¡Tenemos algo!», dijo una voz masculina. Blake tomó una vez más el aparato y se lo acercó a la boca. «Aquí el inspector Blake. ¿Qué han encontrado?» «¿Inspector? Tenemos al hombre», dijo la voz. «Primera planta». «¿Está vivo?» «Un momento, estamos acercándonos a comprobarlo». Durante 3 o 4 eternos segundos no oyeron más que la respiración de la gente que estaba al otro lado de la línea y algún que otro ruido de fondo. Entonces, al fin, llegó la respuesta. «Sí, señor, está vivo, pero necesita un médico lo antes ¡Mierda! ¿Qué es esto?». Blake miró desconcertado a Mark y a Sarah,
obviamente angustiados al oír aquello. ¿Qué pasa ahí? Señor, tiene que venir inmediatamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Será mejor que lo vea usted mismo, señor. Véngase con los enfermeros y llame a un médico. Suba por la escalera lateral. La principal está cubierta de moho. De acuerdo, dijo Blake, y ya estaba a punto de salir para allá cuando Sarah lo detuvo. Vamos con usted. Señora Bridgewater, le dijo colérico. Le juro que haré que la detengan como no se comporte de un modo razonable y se quede aquí quieta. Blake, dijo Mark entonces, sus hombres han pedido un médico y yo lo soy. Deje al menos que yo lo acompañe. Ganaremos un tiempo que quizás sea vital y así Sarah se quedará más tranquila. El inspector lo miró sin parpadear unos segundos y entonces asintió. Está bien, bajo su propia responsabilidad. Pero usted se queda aquí, señora Bridgewater. ¿Me ha entendido? Como nos siga, la detengo. Y dicho aquello, Blake se dio la vuelta y corrió hacia el edificio. Mark la tomó por los hombros y le dijo, «Espérate aquí, por favor. ¿Lo harás?» Sarah miró hacia el edificio y luego otra vez a Mark. «Ayuda a Steven», dijo, y Mark vio el miedo atrapado en sus ojos. Entraron en el edificio equipados con cascos y linternas. Blake iba delante, seguido muy de cerca por Mark y por 2 enfermeros de la policía. Apenas habían dado unos pasos cuando Mark tropezó con una piedra y estuvo a punto de caerse. «Tenga cuidado», le dijo uno de los enfermeros. «Aquí es fácil hacerse daño». El edificio se hallaba en un estado deplorable. La humedad de las dársenas se había colado en todos los rincones y la oscuridad no hacía sino complicarlo todo. Mark no había pensado que aquello fuera tan peligroso. Qué bien que Sarah se hubiera quedado abajo, al final. Olía a moho y a podredumbre, y Mark empezó a respirar por la boca sin darse cuenta. El viento de la noche aullaba al colarse por los cristales rotos de las ventanas, y aquí y allá podía oírse el ruido de las ratas correteando de un lado a otro, sorprendentemente cerca de sus pies. Eran todas muy gordas y parecían bien alimentadas. Mark iluminó a su alrededor. Las paredes estaban polvorientas y el techo derrumbado aquí y allá, de modo que había que ir sorteando piedras, vigas y fragmentos de metal que ahora estaban en el suelo. Cruzaron una estancia en la que habían varias columnas de metal. Parecían antiguas armaduras, viejas espirales que habían fracasado en su misión de mantener el techo en pie. Por fin llegaron a la escalera lateral de la que les había hablado el policía en la radio. Los peldaños estaban algo estropeados, pero no tanto como los de la escalera central, sin lugar a dudas. Crujieron bajo su peso a cada paso, y Mark evitó apoyarse en la barandilla, que no le mereció ninguna confianza. Cuando por fin llegaron a la primera planta, salió a recibirlos un joven agente. Enfocó al suelo con su linterna para no deslumbrar a los recién llegados, pero Mark tuvo tiempo de ver que estaba masticando un chicle con mucha energía. Fuera lo que había visto, era evidente que lo había puesto nervioso. «Por aquí», dijo, señalando hacia un pasillo. «Pero vayan con mucho cuidado. Ahí adelante hay un par de agujeros muy jodidos». Precediéndolos, empezó a avanzar por el pasillo, en el que ciertamente había numerosos obstáculos que podrían haberles roto una pierna con relativa facilidad. De pronto se detuvo y dijo: «Ah, señor, también hemos encontrado esto». Iluminó entonces una minúscula habitación vacía en la que no había más que una cama. Estaba nueva, como si la hubieran comprado hacía muy poco, y lo mismo pasaba con la funda nórdica que la cubría y con una almohada. Al lado, en el suelo, habían varias latas de conserva abiertas y varias botellas de agua, perfectamente ordenadas en una pared. «Parece que el secuestrador se instaló aquí». Blake frunció el ceño y asintió. Luego continuaron su camino hasta una segunda escalera. 8 escalones de metal,
una curva y 8 escalones más hasta llegar a una puerta de metal. Cuando llegaron a la puerta, el agente se detuvo y se dio la vuelta para mirarlos. «¡Hey! ¿Qué pasa ahí?», dijo uno de los enfermeros que iba a la cola. «¿Por qué se paran?». El tipo iluminó la cara del primer agente, cuya mandíbula trabajaba a ritmo frenético, y vio que estaba sudando como si estuviera en un sauna, y que estaba blanco como el papel. «Yo no vuelvo a entrar ahí», les dijo, «y les aconsejo que se apoyen en una pared o en algo». Y dicho aquello, se hizo a un lado y los dejó pasar. Mark se detuvo junto al joven agente mientras que Blake y los otros 2 hombres entraban a toda prisa en la habitación. Sin embargo, el inspector no había dado más de 5 pasos cuando se detuvo de golpe, y con los ojos como platos exclamó: «¡Hijo de puta!». La imagen que tenían ante ellos era espeluznante. La habitación era grande, como un salón de baile, y estaba en mucho mejor estado que el resto del edificio. El suelo estaba cubierto con una capa de cal, y de ahí que cualquier pisada o marca en el suelo quedara indefectiblemente reflejada. Steven estaba en medio de la habitación, atado a una silla. Solo llevaba puesta una camisa y su piel estaba casi tan blanca como la de la cal que lo rodeaba. De su brazo izquierdo salía una vía que iba a parar a un portazueros en el que podía verse una bolsa medio llena de lo que sin duda era solución salina. Al acercarse a él, percibieron el intenso olor a heces. Mark miró las piernas de Steven, en las que el líquido marrón se había secado formando una especie de costra, y tuvo que apartar la vista y hacer un esfuerzo por no vomitar. Steven tenía los ojos cerrados y parecía muerto. Los 2 enfermeros corrieron hacia él y lo liberaron de la cinta aislante que le sujetaba las muñecas y le mantenía la cabeza fija al respaldo de la silla. Mientras tanto, Blake se dio la vuelta para mirar en la misma dirección que Steven. «¡Por todos mis muertos!», jadeó. «Esto es lo más macabro que he visto en la vida». Justo delante de Steven había una pantalla plana junto a un entramado de cables que iban a parar a un montón de baterías. Estaba claro que el objetivo era mantenerla encendida el mayor tiempo posible. La pantalla mostraba en primer plano algo que una cámara, también enchufada a las baterías, estaba enfocando en directo un poco más allá, en una especie de cabina de cristal, cuyas paredes habían sido cubiertas con papel oscuro. Mark se acercó al inspector. Cuando vio lo que había en la pantalla, dio un paso atrás horrorizado. Intercambió una mirada rápida con Blake y entonces ambos fueron hacia la cabina. Ahí había una mujer sentada en una silla. La cabeza le caía sobre el pecho y su melena pelirroja le cubría el rostro. Igual que Steven, solo llevaba una camisa, pero en su caso parecía que alguien le había echado un cubo de pintura de color rojo oscuro sobre el pecho. Una cantidad ingente de sangre que ya se había secado y enganchado a su cuerpo. La cámara estaba fija entre sus piernas. «No me lo puedo creer», dijo Blake con un hilo de voz. «He visto muchas cosas en mi vida, pero esto es...». Volvió hacia atrás para mirar la pantalla. Mark estaba paralizado, de modo que aquella era la lección que Job quería darle a Steven. Reducir a Catherine Parrish a un solo órgano de su cuerpo. Hacer que Steven solo la viera como sexo. Convertirla en un grito para él. «¡Mírame bien! ¡Mira cómo me veías en realidad!». Job le había dicho que Steven era un tipo tenaz, pero lo que más le chocó fue el marco de fotos que Job había puesto junto a la pantalla. Ahí estaban los 3 miembros de la familia Bridgewater, Steven, Sarah y Harvey, sonriendo ante un tren en miniatura. Un único y cínico reproche. «Esto es lo que has sacrificado por esto otro», decía aquella foto. Se oyó un chasquido muy fuerte detrás de ellos, y Mark se dio la vuelta de golpe.
Unos agentes de policía que acababan de entrar en la sala habían roto la puerta de cristal de la cabina. «¡Mierda!», dijo uno de ellos, tapándose la cara con la mano. «¡Voy a vomitar!». El olor era insoportable. El agente dio 2 pasos hacia atrás y fue a chocar con otro de sus compañeros, no menos conmocionado, mientras uno de los enfermeros se abría paso entre ellos y corría a comprobar el estado de Catherine Parrish. Le levantó la cabeza con cuidado y le puso la mano en el cuello para tomarle el pulso. Enseguida comprendió que no había nada que hacer y se dio la vuelta para mirar a Blake, que se había quedado fuera de la cabina intentando no respirar. El enfermero movió la cabeza hacia los lados en señal de negación. «Está muerta, señor». El agente más joven se dio la vuelta y salió corriendo hasta la esquina más alejada de la sala, donde vomitó escandalosamente. 2 días después, Mark estaba en la cocina de los Bridgewater, mirando por la ventana. El jardín estaba nevado y Gwen jugaba al escondite con los 2 niños. Gritaban y se reían, despreocupados, mientras los copos de nieve se dejaban acariciar a ratos por el viento. El día anterior nevó durante varias horas y aquella mañana aún había varios centímetros más de nieve, demasiado fina para hacer un muñeco, pero lo suficientemente prometedora como para asegurar una Navidad bien blanca. Gwen y Diana pasaron la noche con Sarah y Harvey. Fue la primera noche que pasaron en su casa después de todo lo sucedido, y, como siempre, Gwen estuvo al lado de su amiga. Ahora, poco a poco, parecía que la rutina iba a poder instalarse de nuevo en casa de los Bridgewater. Aunque las apariencias engañan, pensó Mark. Aquello iba a ser, en realidad, el primer paso de un nuevo trayecto. Oyó que Sarah estaba al teléfono en el pasillo, hablando con el médico de Steven, que estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos del King's Hospital. Ingresó con pronóstico reservado, pues aunque el desconocido le había suministrado algo de suero, estaba muy deshidratado y tenía hipotermia. Pese a todo, los médicos no temían por su vida, y aquella noticia había provocado un cambio evidente en el humor de Sarah. Cuando cenaron todos juntos la noche anterior, Sarah volvió a comer con apetito, y su cara dejó de tener ese color macilento de los últimos días. Aquella mañana, Mark volvió a hablar con el inspector Blake. Por lo visto, seguían sin tener ninguna pista sobre la posible identidad del hombre de la cara marcada. Al principio, tiraron del hilo de su relación con John Wakefield, pues, tal como les dijo en su día la señora Livingston, parecía que ambos habían sido pacientes de la clínica Royal Marsden. Allí, tanto médicos como enfermeros recordaban haber tratado a un hombre que coincidía con la descripción del desconocido, y muchos de ellos utilizaron el nombre de John Riviman para referirse a él, pero, sorprendentemente, no fueron capaces de encontrar su historial clínico ni ningún tipo de informe que hiciera referencia a su ingreso y tratamiento en el hospital. Ni siquiera pudieron encontrar a nadie con ese nombre en el censo. No había ni un solo John Riviman en ninguno de los registros del ayuntamiento o la policía, y tampoco localizaron ninguna denuncia por desaparición de alguien que respondiera a su descripción, ni nada por el estilo. Y como no pudieron encontrar ninguna huella dactilar que resultara significativa, el tipo seguramente se quemó los dedos en el mismo accidente en que se deformó la cara y los brazos. La búsqueda de su identidad se convirtió en una empresa sencillamente imposible. Como el propio Job le dijo a Mark, no era nadie. En cuanto a la joven de la foto que Job envió a Sarah, las investigaciones seguían en marcha. Su imagen fue publicada en la prensa, pero por el momento nadie había reaccionado al verla. Al cabo de un rato, Sarah volvió a la cocina y se acercó a la ventana en la que estaba Mark. Tenía una expresión relajada. «¿Cómo se encuentra?», dijo Mark,
acariciándole un hombro. Ella se apartó un mechón de pelo que tenía frente a la cara. El doctor me ha dicho que lo ha logrado. Ha recuperado el conocimiento y está mucho mejor. Dice que si sigue mejorando a este ritmo, a finales de la semana que viene podrá salir del hospital. Me alegro, dijo Mark. Sara asintió, apoyó la cara en el hombro de él y miró hacia el jardín, donde Gwen y los niños seguían jugando. Si al menos supiera lo que tengo que hacer, dijo en voz baja. Estoy tan vacía, tan agotada. ¿Cómo debo actuar con Steven? Estoy indignada. Lo odio por lo que ha hecho, aunque al mismo tiempo siento lástima por él, por lo que ha pasado, Creo que aún lo amo, pese a todo. ¿Te parece que estoy loca? Mark la estrechó contra su pecho sonriendo. En absoluto. Lo que tienen que hacer es hablar mucho, hablar largo y tendido en cuanto él se recupere, y buscar juntos alguna solución. Sí, es algo que tendríamos que haber hecho hace tiempo. Miró a Harvey, que acababa de tirarse al suelo muerto de risa, y estaba moviendo los brazos y las piernas para dibujar un ángel en la nieve. Quizá entonces nada de esto habría sucedido, si de verdad hubiéramos sido una familia feliz. Ese loco no habría encontrado ningún motivo para meterse en nuestra vida y nos habría dejado en paz. Yo no estoy tan seguro de eso, dijo Mark. ¿Ah, no? No, él quería ocupar el puesto de Steven a toda costa. Incluso el día en que se quitó la vida, iba vestido como él. Estaba obsesionado. Quería estar en su piel. Tenían algo que él anhelaba, y a mí me parece que aún lo tienen. Sara se apartó de él dulcemente y fue hacia el mármol de la cocina. Mark la vio secarse las lágrimas con los dedos antes de darse de nuevo la vuelta y preguntarle: ¿Quieres un té? Obviamente había llegado el momento de cambiar de tema. No, gracias, le dijo, señalándole una taza ya vacía que había dejado junto a la pila. Creo que ya va siendo el momento de marcharme. Mi vuelo sale dentro de unas horas y aún no he acabado de hacer la maleta. ¿Qué harás cuando estés en Alemania? Bueno, hay cosas que debo arreglar y luego buscaré trabajo. ¿Te quedarás a vivir en Frankfurt? La verdad es que aún no lo he pensado, pero algo me dice que cambiar de paisaje me sentará bien. Ella sonrió al escuchar eso. ¿Y por qué no te vienes a Londres? Aquí tendrás siempre las puertas abiertas, lo sabes, ¿verdad? Mark fue hasta ella y le dio un beso en la mejilla, tras lo cual Sara lo abrazó con fuerza, incapaz de reprimir las lágrimas. En el jardín se oían las carcajadas de los pequeños y Mark recordó una vez más su infancia junto a ella. Su juventud, el día en que Sara le explicó que le habían dado una beca para ir a la universidad, la cantidad de puertas que se le abrían. Ahora estaba en un momento muy parecido. Gracias, le susurró ella, apartándolo de sus pensamientos. Gracias por todo, Mark. Siempre podrás contar conmigo, ya lo sabes. Ella volvió a abrazarlo con fuerza y luego lo acompañó hasta la puerta, donde se despidieron antes de que Mark fuera a dar un abrazo a los niños y a Gwen. Harvey lo obligó a prometerle que volvería pronto a visitarlos, y Gwen le dedicó una sonrisa tranquila y sincera, como siempre. Gracias por todo lo que has hecho, Gwen. Sara no lo habría logrado sin tu ayuda. Lo mismo digo, doctor, dijo ella, guiñándole un ojo con complicidad. Después, Mark salió del jardín para ir a tomar el metro. Antes de doblar la esquina, se volvió a mirar la casa de los Bridgewater y vio que Sara seguía en la puerta, saludándolo con una mano. Entonces pasó un camión de mudanzas por la calle y Sara desapareció. Sentado en el andén, se preguntó si alguna vez volvería a ver a su amiga. Entonces miró el reloj que llevaba en la muñeca, en la chapa metálica que escondía el tiempo que le quedaba por delante, y sonrió. Sí, es muy probable que vuelva a verla.
Un joven con la cara pecosa y redonda le dio un paquete. Masticaba un chicle y tenía la piel tan pálida que parecía una luna llena sobre el uniforme oscuro de repartidor. «Traigo un paquete para la señora Sarah Bridgewater», le dijo, mostrándole rápidamente un aparato en el que la invitó a plasmar su firma digital. «Por favor, confirme que se lo he entregado». Sarah tomó el paquete y firmó en la pantallita de la máquina. Luego cerró la puerta y fue a la cocina. La caja que le habían entregado pesaba relativamente poco y por lo visto contenía algo que rodaba en su interior. Los niños y Gwen entraron en la cocina corriendo. «¡Vaya!», dijo su amiga. «Lo hemos pasado genial, pero ahora nos vamos directos a la bañera. ¿De acuerdo, Sarah?» «Yo quiero un vaso de leche con galletas», dijo Harvey. «Yo también quiero uno», se apuntó Diana inmediatamente. Está bien, dijo Gwen, pero solo porque han jugado sin pelearse, ¿de acuerdo? Preparó 2 vasos de leche caliente y puso varias galletas de chocolate en un plato, mientras los niños se sentaban encantados a la mesa de la cocina. Luego se sirvió una taza de té a sí misma y fue a reunirse con Sarah, que estaba un poco más allá. «¿Podrás arreglártelas sola?», le dijo dando un sorbo a su taza. «Seguro que sí», le contestó Sarah. «Además, tengo a Harvey. Juntos lo conseguiremos». El niño estaba moviendo una de las galletas de un lado a otro, como si fuera un avión a punto de aterrizar en su vaso de leche. Obviamente quería hacer reír a Diana, cosa que consiguió sin mayor dificultad. Estaban pasándola en grande. «Es un niño increíble», le dijo Gwen, «y muy valiente». Sarah sonrió. «Sí lo es, sí. Mirándolo a él, parece que no haya pasado nada», dijo. «¿Cómo está Steven?» «Mejor. Es posible que la semana que viene le den el alta». «¿Y?» Sarah dejó escapar un suspiro. «No lo sé. Mark me ha aconsejado que hablemos, que intentemos arreglarlo, pero yo no lo sé». «Seguro que tomarás la decisión adecuada, ya lo verás», dijo Gwen dejando una taza junto a la pila. «Bueno, ahora Lady Di y yo nos iremos a casa a darnos un baño y a hacer los deberes. Como no hemos hecho nada 2 días, tenemos un montón de cosas que recuperar. Bueno, que ya no queda mucho para las vacaciones de Navidad». «¡Es verdad! Pues aún no hemos escrito ninguna felicitación». «Vaya por Dios, más trabajo aún. Vamos, Lady Di», dijo dirigiéndose a Diana. «Tenemos que irnos a casa. Nos quedan miles de cosas por hacer». Miró a Sarah y le dio un abrazo. «Llámame cuando quieras, guapa. Ya sabes dónde estoy». Sí, gracias». Gwen hizo un gesto muy gracioso con la boca y añadió, fingiendo estar desolada. «Lástima que Mark haya tenido que irse. Me parecía realmente interesante». Guiñó el ojo a Sarah, tomó a Diana de la mano y salió de casa. Harvey salió corriendo tras ellas y puso una galleta en el bolsillo de Diana, su regalo de despedida. Ella le dio entonces un beso y él se pasó enseguida la mano por la mejilla. «¡Puaf! ¡Qué asco!», dijo, provocando las carcajadas de las otras 3. «Sí, Gwen», pensó Sarah entristecida. «Es una pena que Mark no haya querido quedarse». Si de verdad había algo en los últimos días que pudiera considerarse positivo, eso era sin duda su reencuentro con Mark. Una muestra más que evidente de que la amistad verdadera va más allá del tiempo. Con un amigo de verdad, uno tiene la sensación de haberse visto siempre el día anterior, por muchos años que pasen en realidad. Harvey la sacó de sus pensamientos. «Mami, ¿tú crees que a papá le hará ilusión si le llevo un dibujo?» Miró a su hijo a los ojos, y el brillo que reconoció en ellos le atravesó el corazón. El pequeño estaba emocionado por volver a ver a su padre. «Sí, cielo, seguro que sí». «Pues entonces tengo una idea. Le voy a dibujar un tren, ¿de acuerdo? Seguro que le gusta». Subió corriendo las escaleras hacia su habitación y Sarah lo siguió con la mirada empañada por la emoción. Solo entonces se acordó del paquete.
Era una caja más bien cuadrada en la que solo podía leerse su nombre y su dirección. Le dio un par de vueltas para ver si encontraba el nombre del remitente en algún lado, pero fue en vano. Entonces pensó en lo que había dicho Gwen hacía un rato sobre las felicitaciones de Navidad y pensó que quizás se tratara de una que llegaba antes de tiempo, o un nuevo manuscrito para la editorial en el que Nora hubiera olvidado poner su nombre. Sacó un cuchillo del cajón y cortó la cinta que la mantenía cerrada. Luego apartó la tapa. La caja estaba llena de papeles de periódico arrugados y encima de todos ellos encontró un sobre blanco en el que estaba escrito su nombre con mayúsculas. ¿De qué le sonaba aquella letra? ¿Dónde la había visto antes? De Nora no era, eso estaba claro, pero tenía que ser de alguien que le hubiera escrito últimamente, porque sí. De pronto lo vio claro y se sintió como si alguien acabara de pegarle una bofetada. ¡Felicidades! Es suya. Dejó caer la carta sobre el mármol, como si se hubiera quemado los dedos con el papel, y notó que el pulso se le aceleraba. Miró la caja fijamente y recordó la sensación que había tenido al llevarla hasta la cocina, como si algo rodara en su interior. ¿Qué habría escondido entre los diarios? ¿Qué podía ser? Estuvo a punto de tomar la caja tal y como estaba y tirarla a la basura, sin más, pero la curiosidad era demasiado grande. Respiró hondo un par de veces y luego empezó a sacar los papeles de periódico con cuidado, como si temiera que algo pudiera romperse. Entonces se detuvo, desconcertada. Desde el interior del cartón, la cabeza de una muñeca la observaba con sus ojos vacíos. ¿Qué demonios significaba aquello? Sacó la cabeza de la caja y la sostuvo en alto. Tenía un aspecto terrorífico, y no solo por aquellos ojos perdidos, sino porque su mitad derecha estaba ligeramente chamuscada y deformada, como si alguien le hubiera puesto un mechero demasiado cerca. La mitad izquierda, en cambio, mostraba una carita rolliza y sonriente, con las mejillas y los labios sonrosados, como si estuviera a punto de dar un beso. Era una muñeca antigua y seguro que, de tener también un cuerpo, éste iría cubierto con un vestidito de los años 50. Sara se quedó un buen rato mirando los ojos vacíos de la muñeca, intentando comprender qué debía significar aquello para el desconocido. ¿Por qué me envías esto ahora?, pensó, antes de volver a meter la cabeza en la caja. ¿Qué pretendes decirme? Tomó el sobre, lo abrió con manos temblorosas y sacó el papel del interior. También estaba escrito a mano. El desconocido había usado una pluma y un papel de carta indudablemente caro. Fue con la carta hasta la mesa de la cocina, se sentó y empezó a leer. Querida Sara. Tan solo 2 palabras y ya sintió que empezaba a marearse. Esa manera de dirigirse a ella como si la conociera, como si volviera a estar en la cocina de su casa. De hecho, así era, en cierto modo. Con aquel paquete había logrado volver a colarse en su vida, incluso ahora que estaba muerto. Pero precisamente por eso ya no tenía miedo. El desconocido ya no podía hacerle nada, así que siguió leyendo. He aquí las últimas palabras de un moribundo. Cuando las leas ya estaré muerto. Se me hace muy extraño dirigirme a ti de este modo. Me hubiera encantado poder explicártelo todo en persona, pero me temo que no habrías querido escucharme. Ni siquiera te escuchabas a ti misma cuando había algo que no te gustaba, como por ejemplo tu relación con Steven. Al menos eso es lo que deduje al ver los fragmentos tachados de tus diarios. Te pido de corazón que me perdones por esta flagrante intromisión en tu vida privada. Sé que he sido poco delicado, pero no se me ocurrió un modo mejor de conocerte realmente, no solo con tus virtudes, sino también con tus defectos. Sí, especialmente con tus defectos. Al fin y al cabo, ¿no son precisamente nuestros defectos los que nos hacen más humanos? Sara movió la cabeza hacia los lados. No, aquella disculpa era inaceptable.
Jamás le perdonaría por haberse metido en su vida, por haberla aterrorizado, por haberlo dejado todo patas arriba. Jamás. No tenía ningún derecho a hacer lo que había hecho, y si de verdad quería conocerla, podía haber pensado en miles de maneras distintas de llegar hasta ella, como por ejemplo, salirle al encuentro y dirigirle la palabra. Que ella se mintiera a sí misma no podía ser una excusa para que nadie se comportara como un psicópata sin escrúpulos. Le había destrozado la vida y lo odiaba por eso. Jamás he querido reprocharte nada o juzgar tu comportamiento, créeme. Solo he pretendido hacerte reflexionar y espero haberlo logrado. Desde luego que lo has logrado, cabrón, pensó ella. Nunca he reflexionado tanto como en los últimos días, así que sí, está claro que lo has logrado. Dejó la carta sobre su regazo y se preguntó si tenía algún sentido seguir leyendo. Lo mejor sería que se ocupara un poco de sí misma. Tenía una familia que cuidar, que rescatar, que recomponer. Tenía cosas mucho más importantes que hacer que leer la carta de un enfermo mental cuya única voluntad era seguir molestándola desde la tumba. Lo malo de aquellas palabras era que también escondían un apunte de verdad, una verdad que le dolía y que solo habría querido oír de la boca de un buen amigo. Si Gwen o Mark le hubieran dicho aquello mismo, habría sido distinto, pero Sarah no conocía al hombre que se las estaba diciendo, y era obvio que no era su amigo, por mucho que se comportara como tal. Sí, lo mejor que podía hacer era tomar la carta, la caja y la muñeca y tirarlo todo a la basura. Era el modo más razonable de acabar con todo aquello. Pero no lo hizo, algo se lo impidió. Quizá fuera la curiosidad, quizá otra cosa, y decidió que si quería seguir leyendo, tendría que hacerlo desde cierta distancia, como si se tratara de la vida de otra persona, o un capítulo ya acabado de su propia vida. Al fin y al cabo, el desconocido se había convertido en eso para ella, tanto si quería como si no. De modo que volvió a tomar la carta. Al principio estabas muy enfadada conmigo porque te he obligado a enfrentarte a tus miedos. Lo entiendo. La verdad duele y comprendo que, por mi culpa, has sentido mucho dolor, pero era el único modo que tenía de sacarte de tu madriguera. De no ser por mí, te habrías quedado allí para siempre y habrías acabado autodestruyéndote, créeme. Nadie puede vivir a largo plazo sin la verdad. Aún así, y pese a tu enfado, te ruego que reflexiones sobre dónde estás ahora gracias a mí. Has avanzado mucho y estoy seguro de que lograrás superar todas tus fobias. Estoy convencido de que hoy mismo podrías ir a tu editorial y llamar al timbre sin sentir el deseo de salir corriendo. Has tomado las riendas de tu vida, Sarah, y has empezado a dirigirla otra vez. Al final, lo único que debe darnos miedo es el miedo en sí. Pero aún no ha acabado todo, Sarah. Aunque yo ya esté muerto, sigo teniendo una lección para ti, la última, la que cierra el círculo. Antes de dejarte para siempre, quiero explicarte para qué se han unido nuestros caminos, y vas a tener que tomar una decisión que determinará el resto de tu vida. Volvió a soltar el papel, aunque esta vez no lo hizo con rabia, sino con una extraña sensación de desasosiego. ¿De qué hablaba aquel hombre? ¿Acaso estaba amenazándola? Pero, ¿cómo iba a poder hacerlo? Volvió a leer las últimas líneas. Una lección para ti, la que cierra el círculo. ¿A qué podía referirse? ¿Había aún algo que no supiera? ¿Tendría el desconocido alguna otra noticia horrible sobre su familia o sobre su vida? ¿Preparaba una última intervención con la que destrozarle definitivamente la vida? No, se dijo, no lo permitiré. Obviamente, y por mucho que le molestara admitirlo, había algo en lo que aquel chiflado tenía razón. Había avanzado mucho, y ya no tenía miedos, ni fobias, ni inseguridades cuyos fundamentos no lograra comprender.
de modo que si quedaba una última lección, estaba dispuesta a afrontarla y a salir victoriosa de ella, ¿cómo no? Llegados a este punto, me parece imprescindible contarte algo de mí, para que entiendas mis motivos, básicamente. Sin duda te habrás preguntado por qué te ha pasado todo esto a ti precisamente, y por qué yo tuve tanto interés en meterme en la piel de Steven, aunque solo fuera por un breve instante. Como ya habrás imaginado, la respuesta tiene que ver con la mujer de la foto que te regalé. Bueno, ahora que escribo esto, no tengo muy claro si has llegado a ver la foto o no, pero, en cualquier caso, yo te la regalé y te aconsejo que vayas a pedírsela al dependiente de Shalimar Flowers, donde Steven solía comprarte flores. El nombre de esa mujer a la que tanto te pareces era Amy. Yo estaba locamente enamorado de ella. Nos conocimos cuando teníamos 19 años y desde el primer día que nos vimos supimos que estábamos hechos el uno para el otro. Teníamos planes para el futuro, planes como los que tú misma tuviste en una ocasión, una vida en común, una casa, no necesariamente grande, pero sí acogedora, y un jardín en el que pudieran jugar los niños. Queríamos tener 2 hijos, una niña y un niño. Amy soñaba con casarse de blanco, como en las películas de Hugh Grant, con muchas damas de honor que nos tiraran arroz en cuanto saliéramos de la iglesia. Y cuando yo le decía lo cursi que me parecía aquello, se moría de risa. Ella también pensaba que era una cursilada, pero aún así quería que fuera de ese modo. Jamás le habría quitado aquella idea de la cabeza, jamás le habría robado un sueño, porque la amaba con todo mi corazón. Decidimos esperar un poco antes de casarnos y tener hijos, porque queríamos hacer las cosas bien. Queríamos ahorrar un poco antes de empezar a vivir juntos, y así lo hicimos, hasta poco antes de que yo cumpliera 26 años. Entonces empezamos a planear la boda con todo detalle. Aquel mismo año murió mi padre, cáncer. El hombre era dueño de una importante empresa de artículos electrónicos, pero poco antes de morir y sabiendo que a mí no me interesaba el negocio, decidió venderlo todo por una interesantísima suma de dinero. Como era hijo único y mi madre había muerto muchos años antes, heredé todo su capital, un capital enorme, sobre todo teniendo en cuenta la modesta suma de dinero que Amy y yo habíamos logrado reunir en todo aquel tiempo. Nunca me llevé demasiado bien con mi padre. Éramos muy diferentes y la relación había sido siempre fría y distante. Las últimas veces que nos vimos no hicimos más que pelearnos. Por eso nunca tuve en cuenta su fortuna y mi primera reacción fue rechazarla. Pero tenía que pensar en Amy y en nuestra vida juntos. Gracias a la herencia se nos abría todo un mundo de posibilidades, a cuál más maravillosa, así que decidimos hacer buen uso de ella. Empezamos a buscar casa. No teníamos prisa, queríamos encontrar un lugar en el que construir nuestro hogar. Mientras tanto, vivíamos en un minúsculo apartamento en Bloomsbury. Era tan pequeño que solo cabía una persona en la cocina. Teníamos la ropa en la bañera y nuestra cama quedaba justo bajo el techo inclinado del edificio, de modo que si nos levantábamos de golpe, nos dábamos en la cabeza, cosa que durante el tiempo que vivimos allí nos pasó cientos de veces. Pero éramos felices. Seguramente lo habríamos sido también en una cueva o en donde fuera. El caso era estar juntos. Entonces llegó aquella mañana de primavera en la que Amy hizo que nuestra vida fuera más perfecta aún. Unos días antes habíamos ido a ver una casita en Herne Hill, no muy lejos del Brockwell Park, el lugar en el que, por cierto, le hice la foto que dejé en la floristería. La casa nos encantó y estábamos considerando muy en serio la posibilidad de comprarla. Mientras caminábamos hacia el trabajo aquella mañana, fuimos hablando de muebles y de cómo nos gustaría decorar cada habitación. Entonces Amy se detuvo de golpe,
Me miró sonriente y me preguntó de qué color me gustaría pintar la habitación del bebé. ¿Cómo que la habitación del bebé?, le dije yo. Pues eso, la del bebé, me respondió, y su sonrisa se hizo más grande aún. Y entonces me dijo que estaba embarazada de 3 meses. Sara, no tengo palabras para describir cómo me sentí en aquel momento. O quizás sí, me corrijo. Quizás sí haya una palabra para eso, una muy sencilla y muy potente. Felicidad, felicidad pura y dura. En aquel momento me creí capaz de abrazar al mundo entero, pero a falta de brazos estreché entre ellos a la mujer que más amaba en el mundo, la causante de mi felicidad, la madre de mi futuro hijo, y bailamos juntos en la calle como dos jóvenes enamorados. Sara se recostó en la silla y respiró hondo. ¿Qué le estaba pasando? Había empezado a sentir simpatía por aquel hombre. Aquellas no eran las palabras de un loco, sino las de un hombre que cualquier mujer habría querido tener a su lado. El desconocido estaba escribiendo sobre su vida con la misma sinceridad con la que ella había escrito en sus diarios. Era como si de aquel modo quisiera igualar el marcador de las intromisiones en vidas ajenas. Ojo por ojo, ¿no? Quizá había sido injusta considerándolo un loco desde el primer momento. Siempre es más fácil poner etiquetas que intentar ahondar en los misterios de las distintas personalidades. Por supuesto, nada de lo que había leído hasta el momento disculpaba lo que aquel hombre había hecho con su familia, pero al menos estaba claro que quería abrirle su corazón, quería que ella lo conociera, y el conocimiento es el primer requisito necesario para comprender y afrontar algo. Colgarme la etiqueta de loco fue precipitado e injusto, decía aquella carta. La verdad era mucho más compleja. Estábamos tan felices bailando que apenas nos dimos cuenta de la mujer que pasó a toda prisa a nuestro lado con una niña tomada de la mano. Tiempo después, supe que eran abuela y nieta. Amy fue la primera en verlas y también en ver la muñeca que la niña perdió con la carrera. La llevaba metida en una mochila rosa, pero con el movimiento acabó por caérsele al suelo sin que la pequeña se diera cuenta. Amy tomó la muñeca del suelo. Recuerdo perfectamente que, al ver lo antigua que era, pensé que debía tratarse de un juguete heredado, la muñeca preferida de la abuela o de la madre, que ahora se había convertido en la muñeca preferida de la niña. Por mucho que el vestido estuviera descolorido y la muñeca algo anticuada, aunque también era posible que la pequeña la hubiera visto en un mercadillo de antigüedades y se hubiera enamorado de ella, quién sabe. El caso es que Amy las llamó con la muñeca en la mano, pero la mujer no la oyó. Parecía muy concentrada en llegar a tomar el autobús que ya estaba en la parada, de modo que Amy salió tras ellas. Corrimos los dos hacia ellas, llamándolas, pero el ruido del tráfico a aquellas horas no quiso ponérnoslo fácil. La mujer y la niña subieron al autobús, y Amy no dudó en seguirlas, muñeca en mano. Yo me quedé esperándola en la parada. Fue como si unos brazos invisibles me retuvieran, como si alguien no quisiera verme dentro del autobús. Durante unos segundos no entendí qué pasaba. Luego vi a un joven de ojos marrón oscuro, casi negro, y pelo moreno muy corto. Estaba en el centro del autobús rodeado de gente, e iba tomado a una de las barras del techo mientras repetía una y otra vez algo que, lógicamente, yo no pude oír. Lo vi sudar como si acabara de pegarse una carrera. Él debió de notar que lo miraba, porque me sonrió y tomó su mochila del suelo mientras seguía moviendo los labios ahora con mayor exageración. Entonces pude entender lo que decía. Allahu Akbar. Alá es grande. Después el mundo se convirtió en un infierno. El nombre de aquel joven era Hasib Mir Hussain, y todo aquello sucedió la mañana del jueves 7 de julio de 2005, a las 9:47, en la parada de Tavistock Square, en el autobús número 30 que se dirigía a Hackney.
Era la misma parada junto a la que Amy y yo pasábamos cada día para ir al trabajo. Ella en la librería de la esquina siguiente, yo en la tienda de accesorios eléctricos 2 calles más allá. Después de aquel día ya nada volvió a ser como antes. A Sara le costaba seguir leyendo. Tenía los ojos anegados en lágrimas y las palabras se desdibujaban en el papel. Se pasó varias veces las manos por la cara antes de continuar. Recuerdo que cuando recuperé el conocimiento estaba sordo por la explosión y mi cuerpo no era más que un mar de dolor. Estaba rodeado de ruinas y de chatarra, como si un chatarrero gigante hubiera vaciado su saco sobre mi cabeza. Por todas partes habían objetos rotos y fragmentos de lo que fuera, de todo, incluso de personas. Era espantoso, y por algún motivo que nunca he logrado explicarme, vi a mi lado la cabeza medio quemada de la muñeca sobre el asfalto. Alargué el brazo, tomé la cabeza y ya no volví a soltarla. Me quedé ahí tendido hasta que llegaron los servicios de emergencia, mirando la mayor parte del tiempo hacia lo que quedaba del techo rojo del autobús. Amy está muerta, pensé en un momento dado, mientras leía el anuncio publicitario de la parada del autobús, que había estallado en 1000 pedazos. Era el cartel de una película que iban a estrenar en el cine, El Descenso, y para animar al público, la siguiente reseña: El horror en estado puro, una película osada y brillante. No se le ocurría, en absoluto, un comentario más cínico que aquel, porque lo que siguió a continuación fue efectivamente el horror en estado puro para mí. Pasé varias semanas en el hospital, me hicieron un montón de trasplantes y durante un buen tiempo no pude hacer un solo movimiento sin tomar algún calmante para el dolor, pero nadie pudo darme nada para apaciguar mi verdadero dolor. Aquella mañana perdí a las 2 personas más importantes en mi vida, a Amy y a nuestro hijo nonato. Se marcharon inesperadamente, injustamente, junto con otros muchos inocentes, por culpa de un fanático chiflado. Aquel día perdí mi fe en Dios, porque si de verdad existiera y permitiera aquel horror, no habría podido perdonarlo nunca. Cuando por fin salí del hospital, pasé varios meses en el apartamento que tenía con Amy, sin salir apenas y sin relacionarme con nadie. Mi aspecto era repulsivo, estaba deforme y la gente me miraba con indiscreción y se alejaba, o bien se burlaba de mí como si formara parte de una atracción de circo. Los niños me señalaban con espanto, y eso dolía más que cualquier otra cosa. No podía ver a nadie, no quería ver a nadie, tenía suficiente dinero, y por lo visto nadie me echó tanto de menos como para venir a buscarme. Amy y yo nunca tuvimos demasiados amigos, nos bastábamos con nosotros mismos. Ahora me doy cuenta de que aquello fue un error, porque seguro que con amigos en los que apoyarme, las cosas habrían sido distintas, muy distintas para mí. Quizás si hubiera tenido a alguien a quien contarle cómo me sentía, del mismo modo que estoy haciendo ahora contigo, habría tenido más fuerza para seguir adelante. Pero ya se sabe, a pelota pasada todo es más fácil. Al principio de esta carta te he dicho que estabas leyendo las últimas palabras de un moribundo, ¿lo recuerdas? Bien, pues no me refería al cáncer que crece en mi interior, que ha hecho metástasis y va a matarme pronto. No, mi muerte empezó hace ya muchos años, aquella mañana de primavera en la que arrancaron de mi vida a Amy y al hijo que esperábamos. Dejé de comportarme como había hecho siempre. Ya no sentía nada que no fuera un terrible y negrísimo dolor. De vez en cuando el exceso de soledad se me hacía insoportable, buscaba un trabajo temporal aquí o allá. No necesitaba el dinero, pero sí el placer de alguna que otra conversación. Sí, a veces incluso agradecía que se metieran con mi aspecto, solo para recordar que continuaba vivo y era una persona real. Entonces, por fin, un día,
Supe que había llegado el momento de ir a visitar al médico. Este comprobó que mis cicatrices habían empezado a extenderse y que el cáncer acabaría conmigo en no demasiado tiempo. Cerca de un mes después, mientras paseaba por el Brockwell Park como casi cada día, recordando lo mucho que a Amy le gustaba aquel lugar, los vi haciendo un picnic, tú, Harvey y Steven, sobre una manta roja. Sarah sintió un escalofrío, de modo que así fue como dio con ellos. Aún recordaba aquel día, curiosamente. Fue el cumpleaños de Steven. Compró alitas de pollo, hizo bocadillos de varios tipos y preparó también una ensalada de patatas con mayonesa a la alemana, porque era la preferida de Steven. De postre comieron pastel de chocolate y Harvey dejó una mancha enorme en la manta porque se le cayó todo el pastel al suelo. Se lo habían pasado tan bien, se habían reído tanto, y después fueron a dar una vuelta en el trenecito. Harvey había disfrutado como un enano. El trabajo fue suyo luego para lograr que se bajara. Aquel día les dijo que cuando fuera mayor sería conductor de trenes de vapor, y un desconocido tuvo la amabilidad de hacerles una foto a los tres juntos y sonrientes. Lo recordaba todo perfectamente, como si fuera ayer, y ninguno de los tres se fijó en el hombre de las cicatrices. Este había escrito que Amy y él se bastaban con ellos solos, y seguramente eso fue lo que les pasó también a ellos tres. No puedes imaginarte lo desconcertado que me sentí en un primer momento. Al principio pasé un buen rato mirándolos sin dar crédito, como si fueran espejismos o caprichos de mi imaginación. Te pareces tanto a Amy, Sarah, tanto. Se parecen hasta en los gestos. Podrían haber sido hermanas. Y entonces pensé que Harvey podría haber sido mi hijo, y que yo podría haber estado ahí, tan feliz como Steven. Sí, al verlos reconocí la familia que yo nunca podría tener. Ustedes ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia, y me pareció bien que fuera así. Eso me facilitaba la opción de seguir observándolos e imaginando cómo podría haber sido mi vida. Entonces, cuando recogieron y se marcharon a casa, los seguí. No pude evitarlo. Tenía que ver dónde vivían y cómo. Y luego ya no pude dejar de espiarlos. Se convirtió en una especie de adicción para mí. No se me ocurre un modo mejor de definirlo. Tenía suficiente con observarlos y dejar que las horas fueran pasando. Jamás pensé en pasar a la acción. Pero entonces, un día, decidí seguir a Steven para variar, y vi lo que les hacía a ti y a Harvey con esa mujer. No te puedes imaginar el odio que sentí hacia él en aquel momento. Por el amor de Dios, me dolió tener que ver aquello. Aquel hombre tenía todo lo que yo quería, una familia maravillosa a la que dar y de la que recibir, toda la felicidad del mundo, y sin embargo había decidido tirarlo todo por la borda. Fue entonces cuando decidí darle una lección, a él y a esa tal Catherine, y como comprendí que tú también intuías algo de todo aquello, pero que preferías mirar hacia otro lado y no enfrentarte a la situación, pensé que la lección debía de ser también para ti. Decidí que este sería mi legado, mi última empresa antes de morir. Pero, desgraciadamente, el plan no salió como esperaba. Catherine Parrish nunca tendría que haber muerto. El caso es que lo hizo, y ya no podemos hacer nada por evitarlo. Por supuesto, espero que Steven haya sobrevivido a la lección. De no ser así, habré fracasado yo también, y eso sería imperdonable, básicamente por ti y por Harvey. Créeme, si cuando leas estas palabras Steven aún está con vida, se habrá convertido en un hombre nuevo, en un hombre mejor, probablemente. Y sea como fuera, habrá aprendido la lección, de eso estoy seguro. Ahora te toca a ti decidir si quieres volver con él o si prefieres no hacerlo. Solo te pido una cosa, por favor. Entrégale la segunda carta, que verás al fondo de la caja. Es mi regalo de despedida para él. Si lo amas y si amas a tu hijo,
Estoy seguro de que se la darás. Hay mucho en juego, sobre todo para Steven. Te deseo toda la felicidad del mundo y una vida llena de amor. Un amigo. Al cabo de un rato, Harvey bajó saltando las escaleras y corrió hacia la cocina. «¡Mira, mami!», decía. Sostenía un papel entre las manos orgulloso. «He acabado mi dibujo para papá. ¿Te gusta?». Sara estaba sentada mirando hacia la ventana. Los copos de nieve danzaban por el aire y acababan derritiéndose en el suelo del jardín. Se secó las lágrimas con las manos antes de darse la vuelta para mirar a Harvey. «¡Oh, qué lindo!», le dijo, mirando la obra de arte de su hijo con una sonrisa. Era una locomotora negra que atravesaba un campo muy verde y pasaba junto a casitas de colores y hombres de piernas muy largas. Encima de todo, un sol enorme y sonriente. Harvey dejó el papel a un lado y la miró preocupado. «¿Estás llorando, mami?». «Ya no, cielo, pero antes he llorado un poquito». «¿Por mi culpa?». «No, cariño, ¿qué va?». «Pues por papi». Ella se inclinó hacia él y lo abrazó con fuerza. «Te quiero», le susurró, mientras las lágrimas volvían a caerle por las mejillas. «No te imaginas cuánto te quiero». En la mano sostenía la carta que el desconocido había escrito para Steven. «Si amas a tu marido y si amas a tu hijo, estoy seguro de que se la darás». Fue como si el desconocido volviera a estar en su cocina, mirándola, una vez más. «Pero aún no ha acabado todo, Sara. Aunque yo ya esté muerto, sigo teniendo una lección para ti, la última, la que cierra el círculo. Antes de dejarte para siempre, quiero explicarte por qué se han unido nuestros caminos. Y vas a tener que tomar una decisión que determinará el resto de tu vida». Temblando, abrazó a su hijo con más fuerza aún. Una semana después, Sara llegó a la entrada del King's Hospital. Se expulsó la nieve de los pies en la estería de entrada y vio a Harvey moviéndose de izquierda a derecha para hacer que las puertas correderas se abrieran y cerraran con él. Llevaba bajo el brazo el dibujo para su padre, enrollado y envuelto con un lazo rojo, y entonces la miró sonriendo. «Pero aún no ha acabado todo, Sara. Aunque yo ya esté muerto, sigo teniendo una lección para ti, la última, la que cierra el círculo. Antes de dejarte para siempre, quiero explicarte por qué se han unido nuestros caminos, y vas a tener que tomar una decisión que determinará el resto de tu vida». «¡Vamos, mami! ¡Vamos!». Se moría de ganas de ver a su padre, todo lo contrario de Sara, que hubiera preferido retrasar un poco más aquel momento. Hasta aquel día solo había hablado con médicos, enfermeras y psicólogos para conocer el estado de su marido. Aún no se había atrevido a hablar con él, y cuando lo vio sentado junto al mostrador de la entrada, sintió una punzada en el corazón. Estaba casi irreconocible. El hombre que miraba una revista, encorvado y ajeno a su llegada, no era más que una sombra de lo que fue. Estaba mucho más delgado, prácticamente en los huesos. Pero era Steven, de eso no cabía duda. Era su marido, y había cambiado. Harvey también lo reconoció enseguida y gritó un agudo «¡Papi!», que llamó la atención de todos los que estaban presentes. Steven levantó la vista inmediatamente y abrió los brazos para recibir a su hijo. Sara llegó hasta ellos indecisa. La ropa que llevaba él, los tejanos y el jersey negro que ella misma le había regalado hacía 2 años por Navidad, le colgaban por todas partes, y cuando sonrió a Harvey, toda su cara se arrugó. Sus rasgos eran más marcados, tenía ojeras y las mejillas hundidas. Pero lo que más le impactó al verlo fueron sus ojos, su mirada. Era tan diferente, parecía tan... Tuvo que pensárselo unos segundos para encontrar el adjetivo. Tan rota. «Hola», le dijo él en voz baja. Ella tampoco logró decir nada más que «hola».
Harvey se zafó del brazo de su padre y le enseñó su regalo. «Papá, papá, mira lo que he hecho para ti». Steven sacó el lazo con cuidado, desplegó la hoja y miró el dibujo. «¡Vaya!», dijo. «¡Qué genial! Pero esto es una obra de arte. ¿Seguro que la has hecho tú? No puede ser, parece de alguien mayor». Ahora sí parece el Steven de antes, pensó Sarah, el que tenía una familia normal, como aquel día en Brockwell Park. Se secó las lágrimas de los ojos. «Steven, tenemos que hablar». Él asintió y se inclinó hacia Harvey tembloroso. «Oye, amigo, ¿ves la papelería que está al otro lado del vestíbulo junto al ascensor?» «Pues claro, no soy ciego». «De acuerdo. ¿Qué tal si vas ahí dentro y escoges un cómic, el que más te guste?» «Es que mamá y yo tenemos que hablar un momentito de cosas de mayores. Yo voy enseguida contigo y te lo compro, ¿de acuerdo?» «¡De acuerdo!», dijo Harvey y salió hacia allí dando saltitos. Le encantaban los cómics y se pasaba horas mirándolos, por mucho que Sarah resoplara e intentara convencerlo para que leyera libros de verdad, como hacía ella. «Steven, yo no sé qué tengo que hacer», dijo. Estaba muy seria. «Lo entiendo. Si quieres, cuando vaya a casa, tomo algo de ropa y me voy a un hotel durante unos días, hasta que decidas lo que quieres». No es solo eso». «¿Ah, no?» «No». Sarah cerró los ojos y metió la mano en su bolso. Le costó una barbaridad sacar la carta de allí, pero de algún modo sintió que no podía hacer otra cosa. Había llegado el momento del que le había hablado el desconocido, el momento en que debía tomar una elección. «Ten», dijo al fin, entregándole el sobre a Steven. «Es para ti». Steven tomó el sobre sin entender. «Es de él», le dijo Sarah tras una pausa. «Lo he leído. El sobre no estaba cerrado». Sus miradas se cruzaron y por unos segundos pareció que el mundo desaparecía a su alrededor. Entonces Steven sacó el papel del sobre y lo miró. No había más que una frase en él, y al leerla se quedó pálido como el papel. Sarah miró a Harvey, que estaba hojeando un cómic junto con otro niño que tendría más o menos su misma edad. Conexión entre expertos en superhéroes. Entonces volvió a centrarse en Steven, que tenía la cabeza gacha y la mirada perdida. «Quiero saber la verdad», dijo decidida. «Quiero saberlo todo, aquí y ahora. ¿Qué significa esa frase?» Steven tragó saliva y por fin le contestó. «Sí, tienes derecho a saberlo». Caminaron varios pasos y se sentaron en dos de los sofás que había en la entrada, algo separados de todo. Cuando Steven empezó a hablar, lo hizo con voz queda y mirando al suelo para no ver a Sarah. Su rostro se había puesto más pálido aún, hasta el punto de que parecía ir pintado para una representación teatral. Estaba claramente avergonzado y se sentía culpable. «Es lo que es», pensó Sarah, y se dio cuenta de que estaba contenta de que él pasara aquel mal rato de la confesión, aunque por otro lado le daba mucha pena. Era todo tan confuso. Steven tenía los codos apoyados en las rodillas. Estaba manteniendo una terrible lucha interior, de eso no cabía duda. «Conocí a Catherine en una exposición», empezó a hablar, «en el Museo Victoria y Albert. Aquel día no quisiste acompañarme porque dijiste que tenías dolor de cabeza, ¿recuerdas?» Sarah asintió. Sí, recordaba perfectamente aquel día. Era cierto que tenía dolor de cabeza, pero ese no había sido el único motivo por el que prefirió quedarse en casa. La verdad era que ver a los colegas de Steven le daba mucha pereza. No tenía ganas de tener que pasarse toda la noche hablando con unos y con otros, en un tono desenfadado y pseudointelectual, con la única finalidad de conseguir contactos laborales para Steven. En aquellas circunstancias,
Ella solía convertirse en el hermoso y sonriente accesorio del renombrado e inteligente arquitecto, y aquella noche prefirió llenarse una bañera y meterse en la cama con el nuevo manuscrito que le habían enviado de la editorial. Ahora hubiera dado lo que fuera por no haber tomado aquella decisión. Como le escribió el desconocido, a pelota pasada todo es más fácil. Al principio no fue más que un contacto inocente, continuó Steven. Nos pasamos la tarde hablando. Aquel nos le hizo un daño horrible. Era una palabra pequeña, pero con un significado enorme. Al final, ella me preguntó si quería ocuparme de la renovación de su casa. Por supuesto, le dije que sí. No era un encargo importante, pero el dinero no nos vendría mal, y además, carraspeó. Bueno, quería volver a verla. Puedes ahorrarte esa parte, lo interrumpió Sara. Eso fue algo que pasó entre ustedes, y yo no necesito saberlo. Me duele oírlo, me duele mucho. Pero si te sentías atraído hacia ella, tendré que aceptarlo. No la amaba, si te refieres a eso. Nunca la amé. Era más bien... Sara sacudió la cabeza. No lo digas, por favor. Tienes razón, disculpa. El caso es que para ella sí fue algo más, pero yo no me di cuenta. Seguía con la cabeza gacha, mordisqueándose el labio inferior. Sara esperó en silencio, pero al ver que su marido callaba, no pudo aguantarlo más y explotó. Tenía que saberlo. ¿Qué pasó, Steven? ¿A qué viene esta carta? ¿Es lo que imagino? Él suspiró, como si le costara una barbaridad abrir la boca. Le prometí a Catherine que le regalaría un fin de semana juntos por su cumpleaños. Íbamos a ir a un hotel sobre el que ella había leído en una revista, de modo que aquel viernes no fui a visitar a unos clientes, como te dije, sino a verla a ella. Pero esto ya lo sabes. Dejé el Mercedes en el estacionamiento de siempre, uno que quedaba algo lejos de su casa, para no llamar la atención. Ya sé que Londres tiene más de 8 millones de habitantes y que hubiera sido una casualidad increíble que alguno de nuestros amigos o conocidos hubiera reconocido mi coche en un estacionamiento, pero no quería correr riesgos en ese sentido, de modo que el último trozo hasta su casa lo hice en taxi, como siempre. Se pasó la mano por la cara e hizo un gesto de desesperación. Solo que en esa ocasión nada fue como siempre, dijo. Al salir del estacionamiento me encontré con un taxi que estaba allí estacionado. Fue como si me hubiera estado esperando, pensé. Qué poco imaginaba que realmente había sido así. En aquel momento tuve la sensación de que el conductor estaba haciendo un descanso y pensé que había tenido suerte. Por algún motivo, siempre tengo que esperar un montón antes de encontrar uno libre. Antes solía llamarte mientras esperaba y charlábamos un rato, ¿recuerdas? Le preguntó tímidamente. Sara se limitó a asentir con la cabeza una vez más. Bueno, lo cierto es que en ese caso el término charlábamos no era del todo adecuado. En realidad Steven hablaba y ella apenas prestaba atención, siempre más pendiente de la compra o de cualquier otra cosa que de las palabras de su marido. Ahora se daba cuenta de que, en el fondo, había intuido que él estaba engañándola y prefería esconder el conflicto y evitar el enfrentamiento, como hacía siempre con todo. Cuando entré en el taxi no sospeché nada, dijo Steven. Ni siquiera me llamó la atención que el taxista pusiera mi maleta en el asiento de atrás y no en el maletero. Tenía la cara llena de cicatrices, ¿verdad? Sí, y me temo que ahora sé dónde estaba el verdadero conductor. Espero que haya sobrevivido. Levantó los ojos para mirarla, y Sara tuvo que tragar saliva al ver la tristeza que se escondía en ellos. Hubo una vez que Harvey le puso aquella misma cara. Fue cuando encontró a un pajarito con las alas rotas en el jardín. Le rogó que lo llevara al veterinario,
y su alegría fue enorme cuando, unos días después, el médico los llamó para decirles que ya estaba curado. El caso es que me llevó hasta la casa de Catherine, y yo le pedí que esperara allí un momento. Mi idea era recogerla a ella y a su maleta y aprovechar el mismo taxi para ir a la estación. De modo que entré en la casa y encontré a Catherine llorando en el salón. No tenía nada preparado y le pregunté qué le había pasado. Ella me miró con los ojos enrojecidos por el llanto y una expresión inequívoca en el rostro. Reproche. Tú no me quieres, me dijo, y añadió que no podía soportar más tanta mentira. Me dijo que si no me separaba de ti, iría a nuestra casa y te lo contaría todo. Yo me quedé de piedra. No me esperaba algo así, y no podía entender a qué venía aquello justo en aquel momento. En mi opinión, los dos habíamos dejado siempre las cosas claras, y yo siempre le había dicho que lo nuestro era algo aparte, una especie de amistad, pero que a ti no iba a dejarte, ni a Harvey. ¿Una especie de amistad? ¿Es así como defines tus relaciones extramatrimoniales?, dijo Sara, inclinando la cabeza. Steven movió las manos nerviosamente antes de pasárselas por los pantalones para secarse el sudor y atreverse a seguir hablando. Sí y no, dijo. El concepto amistad está demasiado trillado, supongo. Quizá no explica bien lo que tuve con Catherine, pero lo utilizo porque eso es lo que siento. A eso me refería cuando te dije que nunca la quise. Catherine y yo teníamos muchas cosas en común y hablábamos de todo. También teníamos sexo, claro, pero nunca sentí por ella lo que he sentido por ti, Sara. Volvió a mirarla a los ojos, buscando la respuesta de ella. Ansiaba, lógicamente, algo de comprensión, una pizca de perdón, quizá, pero fue en vano. Estoy diciéndote la verdad, Sara. Tanto si me crees como si no, es la verdad. Ella no respondió. Estaba demasiado decepcionada para decir nada, y enfadada, y desconcertada. ¿Qué pasó entonces?, dijo. Steven bajó de nuevo la cabeza, derrotado. Bueno, le dije que lo sentía, pero que no me iba a separar, y le pedí que no los mezclara en esto, ni a Harvey ni a ti, que no tenía ningún motivo para amenazarme y que yo creía que las cosas habían estado siempre claras. Oh, sí, me dijo ella. Ya lo creo que tengo motivos. Tengo los mejores motivos del mundo. Sara dio un paso atrás. No, Steven, por favor, dime que lo que pienso no es verdad. Los hombros de Steven empezaron a temblar y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Lo siento tanto, Sara. Te suplico que me creas. Acababa de enterarse aquella mañana. Ella esperaba que aquello me hiciera reaccionar y separarme de una vez. Quería tener el niño y había pensado que yo también, pero fui incapaz de fingir. No podía mentirle en algo tan importante. Sara se dejó caer en un sofá y miró de nuevo a Harvey, que seguía charlando con su nuevo amigo. Por un instante hubiera dado lo que fuera por estar en su lugar. Volver a ser niña, pensó. Volver a ver el mundo con la ilusión de la infancia. Lo que daría porque así fuera. Entonces tomó aire, se serenó y volvió a preguntar. Sabía que la respuesta volvería a dolerle, pero ya no tenía miedo. Necesitaba saber toda la verdad. ¿Y entonces, Steven, qué pasó? Pues que... Bueno, ella se volvió loca, dijo él con lágrimas en los ojos. Me dijo que era un cerdo, me dijo que la había utilizado, que la había tratado como a una puta. En cierto modo, entiendo que lo pensara, estaba en su derecho, pero en aquel momento me enfurecí. Me parecía una tramposa, porque, en mi opinión, los dos habíamos tenido siempre claras las reglas del juego, así que le dije que ella era tan culpable como yo. Se puso histérica y empezó a pegarme y a gritar. Yo di un paso atrás, pero ella siguió golpeándome.
Estaba fuera de sí, y entonces yo no quise que pasara, te lo juro. Yo solo quise apartarla, sacármela de encima, que dejara de pegarme y que pudiéramos hablar. Ya estaba, ya lo había dicho, y sí, dolía una barbaridad. Sara sintió que algo se rompía en su interior. Tropezó con una alfombra y cayó de espaldas. Susurró. Intenté evitarlo, te lo juro por mi madre, pero no llegué a tomarla y... Se golpeó con la mesa en la nuca. En cuestión de segundos estuvo todo lleno de sangre. El sobre de la mesa, el suelo, todo. Tenía los ojos abiertos, pero ya no estaba allí. La tomé en brazos, la llamé a gritos, pero nada, ya no tenía pulso. Sacudió la cabeza, se pasó una mano por el pelo y miró a su alrededor, desesperado. Fue todo tan rápido. Me quedé allí quieto, arrodillado a su lado, incapaz de reaccionar. No sabía lo que tenía que hacer, y entonces apareció el taxista. Por lo visto me dejé la puerta de la casa abierta. Al fin y al cabo, solo pensaba entrar para recogerla a ella. Y entró al oír los gritos. Parecía tan atónito como yo. Le aseguré que se había tratado de un accidente, pero él no respondió. Se quedó mirándonos unos segundos, y entonces dijo que ya no podía cambiar sus planes, y que aquello no hacía sino complicarlo todo un poco más, pero que bueno, que tendríamos que hacernos a la idea. Evidentemente yo no entendí ni una palabra, pero entonces el tipo se me acercó y sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Parecía un móvil antiguo o algo así, hasta que me lo puso en el pecho. Sentí una convulsión y los músculos empezaron a temblarme. Quise alejarme de él, pero ya no era el dueño de mis movimientos. Después me clavó una aguja en el cuello. Perdí el conocimiento y cuando volví en mí, estaba atado a aquella maldita silla en aquella maldita imprenta abandonada. Vi la pantalla y vi a Catherine y pensé que me había vuelto loco, pero no, el loco era él, que empezó a gritarme que la culpa era mía y que vaya la que había montado, pero que no me preocupara, que él había borrado todas las huellas del crimen. Yo ni siquiera lo escuchaba. La imagen de la pantalla, aquella imagen terrible. Escondió la cara entre las manos y Sara sintió que se le partía el corazón. Nunca había visto llorar a su marido y se quedó muy impresionada, pero no se sintió capaz de consolarlo. Ella también estaba desconsolada. Se levantó, dejó a Steven allí sentado y caminó hasta el centro del vestíbulo. La gente iba de un lado a otro, médicos, enfermeras, pacientes, visitas. Cada uno parecía inmerso en sus propios pensamientos, cada uno preocupado por su propia vida. Ella también tenía una vida de la que preocuparse, se dijo, aunque no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Al cabo de un rato, Steven se acercó a ella. Tenía los ojos rojos y su aspecto era fantasmal. Sara, le dijo, no hay palabras para explicar cuánto lamento todo esto, cuánto dolor me provoca tener que vivir con ello. Sé que lo que he hecho es imperdonable, así que no te pediré que me perdones, pero si hay algo que he comprendido es que, más allá de la locura de ese hombre, entiendo que recibí el castigo que merecía. En aquel momento, Harvey llegó corriendo hasta ellos. ¡Mami, papi!, exclamó. ¿Ya han hablado? Tienen que comprarme un cómic, ¿eh? Me lo han prometido. ¡Vamos, vamos!, que la tienda está a punto de cerrar. Steven lo miró y le dedicó una débil sonrisa. No, pensó Sara, te equivocas. Ese hombre no te castigó como merecías, ni a mí tampoco. A mí me explicó sus motivos y creo que he llegado a comprenderlos, pero eso no justifica que se tome la justicia por su mano. En absoluto, nadie tiene tanto poder. Que su marido estuviera a su lado en ese momento, con los ojos rojos y tan delgado que apenas lograba reconocerlo, ya era un castigo suficiente. Que además creyera que se lo merecía. No, eso no era necesario. Todos cometemos errores, pensó,
pero es demasiado tarde para arrepentimientos. Que nos lo merezcamos o no, es otra cosa, y no podemos decidirlo nosotros. En cualquier caso, ni el peor castigo del mundo sirve para deshacer algo que ya ha sido hecho. En ocasiones el miedo puede ser un buen maestro, o al menos eso pensó el desconocido, pero lo cierto es que el mejor maestro no es otro que el que nos muestra las cosas sinceramente, tal y como son. ¿Steven? Él tenía a Harvey en brazos y se dio la vuelta para mirarla con timidez. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer todos? La mirada de él se tiñó de una leve decisión. Miró a Harvey unos segundos y entonces sacó del bolsillo la carta que le había enviado el desconocido. La abrió, la leyó en voz baja y luego se la enseñó a Sara. Ahí, con cuidadosa letra de imprenta y en un papel blanco como la nieve, estaban escritas las últimas palabras de un muerto. Que nadie se entere. Del Times, del 27 de diciembre. Un extraordinario regalo de Navidad. En los cuentos de Navidad se dice que en estas épocas se producen milagros. Pues bien, este año la Clínica Royal Marsden parece haberse convertido en la protagonista de uno de estos magníficos cuentos, pues, como su director explicó a nuestra redacción, la noche del 24 de diciembre, Navidad, recibieron por correo un paquete certificado cuyo interior contenía 65,000 libras en efectivo. Junto al dinero, una carta anónima en la que se indicaba que aquel era un donativo para la clínica y su departamento de investigación contra el cáncer. En nombre de todos los trabajadores de la Royal Marsden y, por supuesto, de sus enfermos, el Dr. Stone se ha puesto en contacto con nosotros para manifestar por la presente su agradecimiento al generoso benefactor. 3 meses después. Tendríamos que haber empezado por esta caja. Eric Schmidt metió la mano en el bolsillo de su pantalón de pana verde y sacó un pañuelo que tenía estampadas las letras Smith & Son, profesionales en el arte de la mudanza. Se lo pasó por la frente calva y enrojecida y se secó el sudor. Al darse cuenta de que Mark no había entendido su chiste, añadió: ¿No lo entiende? Lo digo porque es la última. Mark esbozó una sonrisa. Fantástico, pues enseguida voy. Tranquilo, tardaremos varias horas en sumar todas las cifras de la factura, respondió Smith, sonriente, con su eterno sentido del humor. Así que tómese su tiempo. Entonces se guardó el pañuelo en el pantalón, recorrió la sala vacía con la vista como si se preguntara cómo era posible que alguien hubiera guardado ahí tantos libros y por fin se dio la vuelta y salió, lanzando un suspiro. Mark dio una última vuelta por las habitaciones. El sol de la primavera empezaba a colarse por las rendijas de las ventanas y las motas de polvo bailaban, libres, por el espacio desamueblado. Le parecía increíble que aquel día hubiera llegado, y más aún que sintiera tanta melancolía por dejar aquel apartamento viejo y tan necesitado de una renovación. Recorrió con lentitud cada una de sus habitaciones y pensó en todo lo que aquellas paredes habían visto. A Mark el desesperado, a Mark el depresivo, a Mark el alcohólico, y ahora, por fin, a un Mark Benrent sereno y renovado, o al menos eso era lo que quería creer. Se miró una vez más en el espejo del lavabo y guiñó el ojo al hombre recién afeitado y con el pelo negro y corto, que le devolvió la mirada. La luz del mediodía entraba por la ventana del techo y lo iluminaba de lleno, lo cual, le pareció, solo podía ser una buena señal. Levantó la mano izquierda, aquella en la que llevaba el reloj vital. La movió hasta que la luz se reflejó de lleno en su tapa de metal y sonrió. «Vas a impresionarlos», dijo dirigiéndose a su propia y sonriente imagen. Después se puso la chaqueta, que había dejado en uno de los pocos armarios empotrados que quedaban en la casa,
y se dispuso a salir. En la puerta lo esperaban Schmidt y su hijo. Las cosas le llegarán el lunes, dijo Eric Schmidt mientras cerraba la puerta trasera del camión de mudanzas. Su hijo, un tipo igual de grande y fuerte que él, que durante todo el día no había abierto la boca, se apoyó en la puerta del copiloto, se encendió un cigarro y parpadeó bajo el sol del mes de marzo. En la calle, alguien tocó una bocina. Un conductor se enfadó porque el camión de la mudanza estaba parado en segunda fila, pero el joven ni se inmutó. De pronto, Mark se quedó paralizado. A lo lejos, en la calle, le había parecido oír un grito. Un intenso y desconcertante «¡Hey, doctor!». Mark se puso tenso y movió la cabeza hacia los lados para ver de dónde venía la voz. «¿Todo está bien?», le preguntó Smith mientras le entregaba un formulario para que firmara. «Sí», murmuró Mark, mirando aún hacia la calle, en vano, y firmando el papel. «Me había parecido que había oído algo». «De acuerdo, pues eso es todo», dijo Smith justo antes de abrir la puerta del camión y entrar en él. «Y no olvide recomendarnos si queda satisfecho con el trato, ¿eh?», le dijo, ya desde el asiento de la cabina. Mark lo miró y le dijo, «Pero mi recomendación le quedaría un poco lejos de Frankfurt, ¿no le parece?». Schmidt dejó escapar una risotada y dijo, «¿Qué va? ¿A quién le importan las distancias hoy en día?». Después de aquello, cerró la puerta de la cabina y, en cuestión de minutos, él y su hijo, Schmidt and Son, los profesionales en el arte de la mudanza, desaparecieron entre el tráfico matinal. Mark se dio la vuelta, miró una vez más la antigua fachada de obra vista de su edificio y dejó las llaves en el buzón de la calle, como habían convenido. Estaba a punto de entrar en su viejo Volvo cuando un niño se le acercó corriendo y le dijo, «¡Hey, tú!». Mark lo miró sorprendido. Era la primera vez que veía aquel renacuajo con el pelo alborotado y una camiseta que le quedaba grande. Claro que nunca había sentido interés por sus vecinos, ni por la gente del barrio. De hecho, hasta hacía unos meses había vivido encerrado en su mundo, que era un mundo pequeño, discreto y predecible, sobre todo durante la época en que le dio a la bebida. «¿Quién? ¿Yo?». «¿Te llamas Mark?». «Sí, ¿y tú quién eres?». «Me han dicho que te dé esto». El niño le entregó un papelito doblado. «¿Quién te lo ha dado?». Con un movimiento rápido e insólito que seguramente había aprendido de algún rapero de la calle, el niño señaló hacia el otro lado de la calle y le dijo, «Esa mujer de ahí». Después de aquello salió corriendo, y Mark intentó encontrar a la mujer a la que se refería el niño. En realidad, vio a varias mujeres, dos jóvenes que empujaban sendos carritos de bebés y conversaban animadamente, una anciana caminando lentamente con la ayuda de un bastón y un grupo de chicas trasteando en sus móviles como si estuvieran hablando entre ellas por WhatsApp, pero ninguna parecía pendiente de él. «Qué extraño», se dijo, desdoblando el papel. Alguien había escrito con un bolígrafo y, a toda prisa, unas palabras. «¿Te vas? Ni se te ocurra pensar que podrás huir sin más. Aún no hemos acabado». Pese al agradable calor del mes de marzo, Mark empezó a temblar de pies a cabeza. Desesperado, recorrió la calle con la mirada varias veces y no pudo evitar pensar en las palabras del señor Schmidt. ¿A quién le importan las distancias hoy en día?,